El título del sermón de este día, hermanos, va a aparecer ahí en sus pantallas y está titulado Él volverá y puntos suspensivos. Vamos estudiando, como ya sabemos, Primera de Tesalonicenses 4, del verso 13 al verso 18. Ya estamos acabando esta primera carta a la iglesia de Tesalónica. Entonces, el título, para los que están notando, es Él volverá. Y cuando decimos Él volverá, ¿a quién nos referimos? A nuestro Señor, así es. Así que esto es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Primera de Tesalonicenses 4, del verso 13 al 18. Y vamos a encontrar tres verdades de esperanza que sostienen el corazón. De esta porción vamos a encontrar tres verdades de esperanza que sostienen el corazón. ¿Cuántos traen Biblia? Levántela, en celular, no importa. Me da gusto que traigan la Biblia, como les comenté la vez pasada. A mí me gusta escuchar que está hojeándose la Biblia cuando se da un texto, de verdad me gusta mucho. Y más que nada, aunque aparezcan los textos en la pantalla, es para que digan, oh, no está mintiendo lo que está poniendo ahí, no es palabra de él, viene en las escrituras. Así que por eso me gusta que tengamos y sigamos con nuestros ojos en nuestra propia Biblia. Antes de que busquen el texto, si ya lo buscaron, quiero comenzar con algo que Dios puso en mi corazón. Tengo una pregunta para ustedes, quizá no sea para todos, o quizás sí, pero yo me la hice con este mensaje. Y la pregunta es, ¿a quién extrañas? ¿Extrañas a alguien? Y no me refiero a una persona que te dejó y se fue a otro país o se fue a otra ciudad, o a un amigo que no ves hace mucho tiempo. Me refiero a alguien que ya no está aquí, a alguien que ha partido. No creamos que la Biblia ignora este punto. Dios no ignora nuestras lágrimas, Dios no ignora nuestro dolor. Y esa es una porción que vamos a ver y estudiar el día de hoy. Porque este pasaje, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, es para mí uno de los mensajes más humanos que Pablo pudo haber escrito. Yo alguna vez lo escuché en algún funeral, dando palabras de aliento, y al estudiarlo nuevamente, me trajo a la mente muchas cosas de mi vida que han pasado y dije, bueno, quizás mis hermanos también estén pasando o hayan pasado. Entonces, por eso les hago esta pregunta. No la contesten en voz alta, sino es para tu corazón. ¿A quién extrañas? Quiero empezar dando lectura al texto completo y luego lo iremos deshebrando un poquito verso a verso. Recordemos que así es como estudiamos la palabra de Dios, pero a mí me gusta mucho leerlo completo y luego un poquito a poquito seguir con la porción bíblica. Así que vamos a poner nuestros ojos del verso 13 al verso 18. Dice así, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Palabra del Señor. Salud. Qué hermoso mensaje, ¿verdad que sí? Leerlo así de corrido, quizás al haberte preguntado esto traiga una esperanza. Si no lo conocías o si no te recordabas, trae un abrazo a tu corazón escuchar esta porción de la palabra. Hemos venido estudiando esta carta y lo último que vimos en este capítulo es cómo Pablo nos exhorta a la iglesia de Tesalónica, y también es para nosotros, cómo llevar una vida santa,
cómo demostrar nuestro amor con nuestros hermanos en la iglesia y también cómo demostrar o cómo vivir una fe inquebrantable ante el mundo. Pero el día de hoy Pablo toca un tema sensible, que es la muerte, y que seguramente en la iglesia de Tesalónica, aunque ellos estaban viviendo una fe viva, estaban viviendo un amor, habían perdido ya familiares. Y me encanta cómo Pablo habla como en primera persona, porque quizá ellos estaban esperando que Jesús iba a venir en su tiempo. Y yo le decía a mi esposa hace rato, ay Pablo, si supieras cuánto tiempo ha pasado. Pero ellos vivían esperando que Jesús viniera en la noche o al día siguiente. Así los de la iglesia de Tesalónica. Entonces ellos se preguntaban, si ellos ya murieron, pues ¿cómo van a ver la venida de Jesús? Y esa era su inquietud. Ya se lo perdieron y nosotros sí vamos a tener la dicha de ver que regrese nuestro Señor. Entonces esto es lo que Pablo tuvo a bien, obviamente por inspiración del Espíritu Santo, de contestarles a esta iglesia tan joven, que tenían muchas dudas. Y me encanta la respuesta, porque si les he dicho, me encanta esta carta por las respuestas que da Pablo a las inquietudes de los hermanos, que eran jóvenes. Porque él no los regaña, aunque a lo mejor en algunos textos parezca, no, él los abraza como un pastor que ama a sus ovejas. Y entonces al iniciar, se ve el abrazo de Pablo. Fíjese lo que dice al inicio, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. O sea, ellos ignoraban completamente, eso quiere decir que no sabían qué iba a pasar con los hermanos, con sus familiares que murieron en Cristo. Entonces dice, no queremos nosotros que ustedes ignoren eso y que tengan ideas que ustedes ya tenían. Recordemos que en esos tiempos la muerte era vista como algo pues diferente, algo, vas a cruzar al otro mundo o al inframundo. La gente rasgaba sus vestiduras, hasta se cortaban el cabello para decir, oh, está de luto. Contrataban gente para que pudiera llorarle a sus seres queridos. Imagínense, tan así era el drama. Y entonces Pablo no quería que ellos hicieran eso, quería que fueran diferentes a los que no tienen una esperanza. Al decir no queremos que ignoren, se me vino a la mente que la ignorancia espiritual para todo aquel creyente que puede ser nuevo o aunque seas maduro, pero si tienes esa ignorancia espiritual puede venir traer miedo a tu vida. Puede traer incertidumbre, puede traer desesperanza y puede traer confusión. Si nuestra fe no está bien cimentada en Cristo y nos pasa algo semejante a esto de perder un familiar o de perder un ser querido y no sabemos qué va a pasar con él, pues puede traer miedo de, oye, ¿qué va a pasar? Híjole, ya no lo voy a volver a ver o ya está en el purgatorio. Yo no sé la creencia, ¿verdad?, de mucha gente. Pero nosotros como cristianos tenemos una esperanza viva. Nuestra esperanza viva, como dice este texto, es ver nuevamente a nuestro Señor. Y por eso es que vivimos con esa esperanza. Por eso dice que no suframos o no nos entristezcamos como se entristecen las personas que no tienen esperanza. Vamos a dar lectura nuevamente al el verso 14. Vamos a leer el verso 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí Pablo le pega justo en el centro del evangelio, porque nuestra esperanza no se basa en una teología banal o en pensamientos positivos o a lo mejor en costumbres. No se basa en eso. Nuestra esperanza está basada en dos hechos históricos que transformaron el mundo. El primer hecho histórico que transformó el mundo fue que Jesús murió. ¿Cuántos creen que Jesús murió? Y el segundo hecho histórico es que Jesús resucitó. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó y está en el cielo? Esos dos hechos son la base del evangelio, de nuestra esperanza, que Cristo vino a morir por nosotros y que resucitó y está preparando un lugar para nosotros y además que volverá. Y así como Jesús murió y resucitó, así mismo da una esperanza, que es que va a volver por los suyos.
porque dice que los muertos en Cristo van a resucitar. Fíjate lo que dice el verso 15 y 16. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, no está diciendo es una idea mía, ni es una opinión, ¿verdad que no? Es palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya vimos que Pablo aquí no dice es mi opinión y es la opinión que yo aprendí de los que me antecedieron. No, él dice es palabra del Señor. No es una idea bonita, no es una tradición de ellos. Y aclara una duda importante. Dice que los que estén vivos al regreso del Señor no tendrán ventaja sobre los que ya duermen, sobre los que ya descansan. Y eso es lo que creía la iglesia. Ellos creían, nosotros estamos despiertos, pero ¿y ellos cómo le van a hacer? Entonces podemos ver en el 16 que dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Entonces nos van a ganar. Y estoy hablando como Pablo, porque aquí me parece que Pablo estaba pensando, oye, 30 años, 20 años, Cristo va a volver. Él habla como si Cristo fuera a venir esa misma noche quizá. Y hay algo que sí tenemos seguro nosotros, que es la muerte. Nosotros podemos morir quizá al rato, quizá mañana. Pero podemos ver en las Escrituras cómo estos hombres usados por Dios vivieron como si Cristo iba a venir mañana. Por eso hablaban de esta forma. Se comportaban como si Cristo fuera a venir mañana. Entonces les da una esperanza. Dicen, no te preocupes, no te entristezcas, ¿qué va a pasar? Y no está diciendo que no sintamos el dolor, pero hay una diferencia en estar tristes con Cristo a estar tristes sin una esperanza. Probablemente alguien aquí ha ido a un funeral de personas que no son cristianas, a lo mejor familiares que tienes y has ido a uno, y a veces es desgarrador mirar, ¿no? Lloran, a lo mejor se quieren aventar con él, se desgarran, beben hasta apagar a lo mejor con eso un poco el dolor, porque no tienen una esperanza. Pero nosotros como cristianos no quiere decir que no vamos a sufrir, sino que nosotros vamos a llorar, pero con esperanza. Y aquí la cosa es que Dios no ignora nuestras lágrimas. Por eso es que está esta porción bíblica de que los muertos en Cristo, los que ya descansan, van a despertar primero. Por eso en las lápidas de las personas cristianas debe decir, aquí descansa o aquí duerme, porque estamos esperando que resuciten, que despierten. Quizá nosotros anteriormente decía aquí yace, ¿no? O aquí está, pues ya, aquí yace fulanito de tal. Y hasta ahí se acabó. Pero la esperanza de nosotros es que vamos a dormir. Ojalá que no nos toque, ojalá que sí, ¿verdad? Cada quien ahí pregúntaselo. ¿Quién desea que ya dormir y evitarse todo lo que se viene? O ser arrebatado juntamente con los que ya duermen. Otra parte interesante del verso 16 es que esto no será secreto. Los muertos en Cristo van a resucitar y se va a ver. No es un simbolismo, sino que los vamos a poder ver. Y también vamos a ser arrebatados los que estén vivos en ese tiempo. Y también no va a ser un simbolismo, sino que se va a ver que seremos arrebatados y nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos allá. Porque dice el verso 16 que el mismo Señor, o sea, no otra persona, no un ángel, no un arcángel, no, dice, el mismo Señor, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá Él del cielo. Y los que murieron en Cristo van a despertar. Y aquí vamos a encontrar nuestra primera verdad en estos versos. La primera verdad es que Él volverá y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos lo creen en su corazón? Vamos a poner nuestros ojos en el verso 17.
Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la parte que le digo que me emociona leerla, porque dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. O sea, la ve en primera persona y todos los que van a vivir en ese tiempo. Pero si nos ponemos a pensar, ya pasaron muchos, generaciones y generaciones. Pero ellos murieron creyendo que Jesús iba a volver en esos días. Así también debemos de vivir nosotros, como vimos el domingo en la predicación del pastor. Como ese siervo obediente, fiel, que estaba esperando a su Señor. No como el otro siervo que, bueno, pues es que, diría mi abuelito, no, pues mi papá también decía lo mismo y mi mamá decía lo mismo. Y él ya tenía 80 y tantos años, más sus papás. Es complicado. La gente que no tiene esperanza, que no cree, que no ha sido salva, no puede entender la esperanza con la que nosotros vivimos cada día. Pero la recomendación, la exhortación, es como ese siervo fiel, que estemos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer y esperándolo. Este verso 17 habla que seremos arrebatados, o los que hayan quedado, ¿verdad? Serán arrebatados. Pero este no es el, voy a decirme, oye, no, el punto culminante de esto. El punto culminante está un poquito más adelante y dice que estaremos siempre con el Señor. Y eso es lo que nosotros estamos esperando, ¿verdad? Estar siempre con nuestro Señor. Eso es el cielo. No son calles de oro, no son a lo mejor los animales majestuosos que vamos a ver o encontrarte con un familiar. Esa no es la esperanza que tenemos. La esperanza es encontrarnos con nuestro Señor. Quiero llevarlos a Filipenses, capítulo 3, versos 20 al 21. Gracias. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces eso quiere decir que cuando sea la venida del Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero, nosotros seremos arrebatados y seremos transformados, semejantes a Él. Yo no sé si vamos a ser más agraciados. Los que ya son agraciados, no sé qué tanto más pueden ser agraciados, más guapos, más guapas, pero vamos a ser transformados de nuestro cuerpo de humillación y seremos semejantes a su cuerpo de gloria. Eso es maravilloso. A lo mejor nuestra mente finita no puede pensar, y no es nuestra tarea imaginarlo, pero imaginemos un poquito cómo será eso, cómo será ese cambio. Quizá nos sorprenderemos, no sé si va a haber un antes y un después y te vas a mirar y, qué diferente soy. O sabes que me gustaba un poquito más como era antes, ¿no? No sé si va a haber esa oportunidad, pero vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es hermoso, es una esperanza hermosa, ¿verdad que sí? Yo mientras leía este pasaje, me trajo muchas cosas a mi corazón, muchísimas cosas a mi corazón. Pero una de ellas es que Dios me da la oportunidad de examinarme todos los días. Yo decía, y el pastor me dijo otra vez que si podía dar la palabra, ¿no? Pero eso te da oportunidad de escudriñar las Escrituras y examinarte también, porque Dios habla al corazón. De verdad estoy preparado, de verdad siento eso, de verdad creo que los muertos en Cristo, que mi familiar que murió en Cristo va a resucitar. Que si yo muero voy a resucitar y voy a ser arrebatado en las nubes para estar cara a cara con mi Señor. Voy a ser igual transformado. Eso es lo bonito de escudriñar la palabra, que nos da la oportunidad diariamente. Por eso es importante que diario escudriñemos la palabra y tengamos una comunión con nuestro Dios.
para que diario examinemos todo este tipo de cosas. Y no es por ti, es el Espíritu Santo moviéndote a preguntarte esto. Y de verdad que es maravilloso. Vamos a ver la segunda verdad de este pasaje. La segunda verdad es que Él volverá y los que hayamos quedado seremos arrebatados. He escuchado algunos sermones sobre este tema y muchos hablan del arrebatamiento, ¿no? Dije, bueno, pues es algo que a lo mejor no escatológico, que no hay que tocar todavía, hay que dejárselo a los expertos de esta iglesia. Entonces, hablemos lo que Dios puso en mi corazón, ¿no? Pero vamos a ser arrebatados, eso es parte de lo que los cristianos esperamos, el arrebatamiento. Y aquí podemos responder eso. ¿Cómo va a pasar? Bueno, así va a pasar. Los muertos en Cristo, al sonar la trompeta, así como habla, serán resucitados y nosotros, bueno, los que hayan quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Vamos a ver la porción final del 17 y un poquito del 18. Dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor ¿en dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y el 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, si Cristo es nuestra esperanza futura, tiene que ser nuestro centro el día de hoy. Voy a repetirlo. Si Cristo, si Jesús es nuestra esperanza futura, venidera, tiene que ser también el centro en nuestro día a día, en el presente. Eso es básico del cristiano. Como les comentaba, me impresiona cómo Pablo en estos versos habla en primera persona. Y yo me lo imaginaba comentando ahí con Silas, comentando con Timoteo esto. A lo mejor con una sonrisa, porque tenían una esperanza. Quizás lo enviaban y decían, no, mañana va a venir. Ellos eran fervientes creyentes de que Jesús iba a volver en su tiempo. Y de verle cara a cara. ¿Cuántos de aquí estamos listos para ver a nuestro Señor? Cara a cara. El pastor luego me comenta, ¿no?, en sus predicaciones de que una vez yo comenté que ya estaba listo para ir al cielo. Y es verdad. Escuché alguna vez por ahí, yo no me acuerdo si lo escuché, lo leí, pero era un hombre que decía que imaginemos que estás dormido, y imaginemos, no vayan al rato a funarme por cosas, y de repente el Espíritu Santo habla a tu corazón, a tu mente, y te dice, ¿sabes qué? No voy a venir en los próximos 50 años. No voy a venir en los próximos 50 años. Seguro. Y tomó la oportunidad de que vivas bien esos 50 años, de que cumplas todos los deseos de tu corazón, o te vas conmigo ahorita. ¿Qué elegiríamos? ¿Qué elegirías tú? Dirías, Señor, no, sí quiero vivir esos 50 años porque la verdad, estoy terminando mi carrera universitaria, tengo un trabajo que probablemente voy a ascender, estaba empezando mi vida profesional, acabo de tener un hijo y quiero verlo crecer, o quiero entrar a la universidad, o me quiero ir de viaje, ya tenía los boletos comprados. O le diría, Señor, estoy listo para que me lleves hoy. Ya no voy a despertar mañana. La esperanza del cristiano es, si es realmente ver a nuestro Señor, yo digo que todos estaríamos entonces listos. Ya estoy listo, Señor. Y si no es así, ahí pregúnteselo usted. Cada quien se lo puede preguntar si estamos listos verdaderamente o nada más lo decimos de boca para afuera y en nuestro corazón no estamos tan listos. Pero si estamos viviendo como estos hombres de Dios de la iglesia primitiva, entonces probablemente sí sea verdad que estamos esperando al Señor. O quizás sea muy teológico y digas, no, hombre, todavía faltan muchas cosas por cumplirse para que Jesús venga.
Pero aquí no está siendo teológico, nada. Aquí hay que vivir preparado todos los días por si el Señor viene mañana. Pero a veces la dureza de nuestro corazón puede hacernos pensar como ese siervo que era infiel y estar a gusto y decir, bueno, pues se acaba de ir mi Señor, ahorita voy a hacer fiesta, ahorita voy a vivir ya mañana o ya pasado mañana. Pero como dijo el pastor en la predicación, probablemente no nos alcance o puede que no nos alcance la vida para hacerlo mañana. Entonces por eso la exhortación bíblica es todos los días estar preparados para recibir a nuestro Señor. Quiero que vayamos al libro de Romanos 15:4. No, bro, ese no. Fíjese lo que dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo esto que tenemos aquí, que tenemos libertad de reunirnos y estudiarlo, se escribió antes, ¿verdad? Y se escribió para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que, hermanos, si nosotros hemos quizá perdido a alguien, o un familiar descansa, tenemos una esperanza. Y como les dije, no tenemos la vida comprada. Nosotros podemos morir el día de mañana. Tenemos morir con esa esperanza. Y que nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros esposos también tengan esa misma esperanza. Y que tengamos nuestro rato de tristeza, pero con Dios, con esa fe de que vamos a despertar. Solo estamos durmiendo. No con la incertidumbre de qué estará pasando. O de voy a dar una ofrenda en la iglesia católica, no, por el purgatorio, para que pase. Puede pasar. Yo sé que me pueden funar, pero pues así sucede, ¿no? Así es la verdad. Hay que hablar la verdad sin miedo. El verso 18, se los quiero leer ya para ir terminando nuevamente. Dice, por tanto, alentaos. Grabemos eso en nuestra cabeza, alentaos. Los unos a los otros con estas palabras. Alguna vez escuché a un brother decir, a mí no me gustan los funerales porque no sé qué decir. Y es un brother de tiempo, ¿no? En la iglesia. Porque no sé qué decirle a los hermanos en la iglesia, aunque sea de la misma iglesia, no me gusta porque no sé qué decir. Bueno, aquí está la respuesta. Alentémonos con estas palabras. Para eso fueron hechas. Para que seamos portadores de esa esperanza con nuestros hermanos. Y Pablo termina con algo que parece sencillo, o sea, con alentarse, ¿no? Pero tiene un peso enorme. Porque alentarse es empujarse, es abrazarse en el dolor. Porque el evangelio no es algo frío. Ni aunque tengamos esperanza, es bueno, pues ya murió y pues vamos a esperar el regreso de Cristo y todo muy bien, hermano. No es así. Debemos de sentir ese dolor con nuestros hermanos que han perdido a un ser querido. Y alentarlos ¿de qué forma? No con nuestras palabras, sino con la palabra de Dios. Esta parte de alentados no se define como hay que discutirlo, hay que tener una mesa de debate con los que crean a lo mejor diferente a nosotros o los que no creen. No, alentados, nada más. Acérquense a ellos y quizás sea la oportunidad de hablar del evangelio con los que no lo conocen. Porque en esta vida hay dolores que no se explican, solo los que lo han vivido pues lo saben, ¿verdad? Como les dije al principio, la gente allá afuera no entiende lo que nosotros entendemos. Y cuando la gente allá afuera o uno de la misma iglesia pierde a alguien y tú nunca lo has vivido, no puedes entenderlo, pero puedes abrazarlo con esto.
me viene a la mente una ilustración que leí por ahí. Era de un joven cristiano, un estudiante cristiano y un maestro erudito. Sabía de todo. Y él siempre se burlaba de los cristianos. Estaba en una clase grande y estaba impartiendo y él supo que había un estudiante cristiano porque ya lo había visto leer la Biblia afuera, en las bancas. Y ojo, antes de seguir, yo escuché esta historia como si fuera real, no me consta, pero yo la escuché que era real. Y un día, cuando ya el maestro empezó la clase, empezó a burlarse de las creencias cristianas. Y retó personalmente al estudiante que lo estaba viendo y le dijo, ven, yo quiero que me demuestres que tu Dios existe. Porque él decía, es que porque hay dolor, porque hay guerras, porque hay sufrimiento. Y el joven cristiano, pues, listo para las preguntas, le dijo, a ver, demuéstrame a tu Dios. Y le dijo, ¿tú lo has visto? No, pues yo lo veo en la naturaleza, en las montañas, y lo sé. No, ¿lo has visto? Es más, ¿has hablado con él? Y el estudiante dijo, claro, todas las mañanas yo oro hasta 3, 4 veces. No. ¿Tú has hablado con él como hablas conmigo? No, pues no. ¿Lo has visto? ¿Lo has sentido? ¿Lo has tocado? ¿Te ha saludado? No, pues tampoco. Y el erudito se empezó a sentir muy bien y le dijo, no, ves que yo he visto a Dios en las Escrituras, yo he leído la Biblia. Le dijo, me la sé de Génesis al Apocalipsis. Y me preguntas cualquier libro, yo me lo sé, pero esos libros a mí no me dicen nada. Tu Dios no existe, no resucitó, tu fe está vacía. Y el joven empezó a sentirse mal porque lo expuso ante todos los estudiantes. Y todo lo que él le contestaba como que no. Y le dijo, ¿sabes qué? Ya mejor siéntate, ya no vamos a seguir. Y el joven iba bajando las escaleras y de repente sintió algo en su corazón. Se subió y le dijo, disculpe maestro, ¿usted ha sentido un dolor de muela? ¿Le ha dolido la muela? Oh, claro. Y le dijo, a mí nunca me ha dolido la muela, todavía no me duele nada. No, sí es un dolor insoportable, le dijo el maestro. ¿Y usted ha hablado con un dolor de muela? No, pues nunca. ¿Y entonces cómo sabe que existe si nunca habla? Es más, ¿usted ha visto un dolor de muela? ¿La ciencia puede mostrarle que hay un dolor de muela? No, pues yo nunca lo he visto. ¿Y entonces cómo sabe? Preséntemelo porque yo quiero conocer un dolor de muela. Y el maestro empezó a entender la respuesta y le dijo, no, pues solamente lo he sentido y es insoportable. Y dijo, así mismo es Dios conmigo en mi vida. Yo puedo sentirlo. A mí me mueve cuando yo leo las escrituras, cuando yo oro, yo puedo sentirlo. Así como usted no me puede explicar el dolor de muela a sí mismo, yo no necesito explicar. Pero va a llegar un momento que usted sienta la necesidad de Dios. Y entonces el estudiante se bajó gozoso de haberle contestado de esa manera. Y así mismo, hermanos, esta porción de la Biblia puede que el mundo no la entienda y se les haga increíble cómo que van a resucitar los muertos, cómo que va a venir otra vez, cómo que ustedes van a ser arrebatados si están vivos. Es imposible para la mente humana comprender esto. Pero los que creemos y tenemos nuestra esperanza cimentada en la venida de Cristo, podemos entenderlo y podemos gozarnos en esa esperanza. Que hasta la tristeza no la vamos a vivir como la vive el mundo. Y eso es algo hermoso para nosotros, ¿cierto? Cuando estudiaba esto, la verdad, me puse a pensar, como les dije, muchas cosas. Y me quisiera abrir con ustedes a algo personal, porque yo sé lo que es extrañar a alguien. Sé lo que es extrañar a una persona que tú amas. Y quizá ustedes también están extrañando. Yo miré a varias personas que asintieron su cabeza. Quizá tú también extrañas a alguien. Saben, yo tengo un hermano que está desaparecido, ya casi 5 años. Y quizá esto es algo que no mucha gente puede entenderlo. Así como hay personas que no entienden por lo que pasa a alguien que le fallece un familiar. Este pasaje me recordó algo importante, que mi esperanza no está ni en las autoridades que dicen que no es nada, no está ni en las personas que hacen maldades. Mi esperanza está en Cristo, que Él tiene el control de todo.
Si mi hermano ya partió, yo confío en la misericordia de Dios. Y si él sigue aquí, pero está desaparecido, yo también confío en los cuidados del Señor, ya que Él puede llegar a donde nosotros no podemos. Y tal vez alguien aquí ha pasado por lo mismo que yo, porque no se compara el dolor. Esas veces que la ausencia pesa en casa. Esas veces que extrañas su voz o que solo escuchar tu nombre te hace derramar lágrimas. Pero tenemos una esperanza. Y no es una esperanza vacía, es una esperanza en alguien vivo. Y esa esperanza es Jesús, ¿verdad que sí? Y quizás tú alguna vez te hayas preguntado, ¿y qué tal si mi familiar no murió en Cristo? O no sé si murió en Cristo. Hay una incertidumbre y no te quiero mentir. La Biblia no nos da una tranquilidad falsa. Yo puedo decir, yo siempre escuché a mi hermano tener la necesidad de Dios. Después supe que sí, él había entregado su vida a Cristo. Yo espero que él se pusiera a cuentas con él. Yo confío que Él es bueno, yo confío que Él es justo. Y que a lo mejor hay personas que pues podrían animarse a decirlo, ¿no? No, pues, la primera pregunta, ¿y murió en Cristo? Y si no sabes, ¿qué va a pasar? No nos toca a nosotros decidir eso, porque nosotros confiamos en el que sí conoce los corazones de cada uno. Hasta el final. Hasta su último aliento, nosotros creemos en Cristo, creemos en Dios, que Él conoce el corazón de cada una de las personas antes de pasar al descanso. Estos versos no terminan hablando de la muerte, terminan hablando de un encuentro. Dice, y así estaremos con el Señor. Ese es el final de todo creyente. No es la tumba, no es el cementerio, no es la ausencia. Nuestro final como creyentes, como cristianos, es un encuentro con el Señor. ¿Dónde? En las nubes. Así lo dice la Biblia. Lo veremos nuevamente en las nubes. Para los que descansan y los que seremos arrebatados en el aire, también lo veremos en las nubes. Y me encanta que el final o la parte central de esto es eso, estar siempre con el Señor. Nosotros vivimos cada día una esperanza de verlo otra vez. Así que si tú ya pasaste por esto, que tu esperanza siga firme en que lo veremos otra vez. Amén.